Reciban un cordial saludo de parte del segmento PYME del Instituto Nacional de Seguros. Es un gusto recibirlos en el programa PYME Responsable y Sostenible. Para nosotros es todo un privilegio contar con su presencia en esta mañana, en esta sesión que vamos a tener una charla enriquecedora a la mano de una especialista del INA. Antes de continuar con esta sesión, me voy a permitir cederle la palabra a la líder del segmento PYME, doña Daisy Rodríguez, quien les va a comentar sobre diferentes proyectos en los que estamos trabajando en contribución de las pymes. Doña Daisy, buenos días y adelante. Hola, muy buenos días. De verdad que es un verdadero privilegio estar hoy de mañana, ¿verdad? Normalmente estamos por las tardes, pero hoy en la mañana tenemos la oportunidad de compartir y de la mano de Lina estamos empezando este programa de apoyo al sector agro, que definitivamente es un sector muy importante en la gestión PYME y en la gestión del país. Abrimos nuestro programa de Agroinfórmese con una charla súper importante para que ustedes tomen nota y puedan ustedes desarrollarse como empresarios. Como les digo, en el programa anterior tuvimos la oportunidad de tener pymes que se dedicaban a otra labor y dijeron, bueno, yo voy a abrir mi nuevo horizonte en temas agro para diversificar, pero también tuvimos muchísimas pymes dedicadas al sector agro. Entonces, este programa es para ustedes para que lo aprovechen. Y hoy estaríamos trabajando un tema de cambio climático que es indispensable para el manejo de todo el sector agro. Pero este es el arranque de nuestro programa, pero te queremos compartir con ustedes todo lo que tenemos para este mes PYME, donde se celebra ese valor, ese emprendimiento, esa dedicación que ustedes tienen para poder seguir adelante con sus empresas. El 17 de abril vamos a estar trabajando siempre en un tema de agro. Vamos a ver un sistema de calidad agroalimentaria y un sistema de gestión de riesgo agrícola. Para el 18 de abril vamos a estar trabajando con riesgos macroeconómicos, sus efectos y su reacción en las pymes. Entonces, si ustedes tienen para este año decisiones financieras o ustedes quieren saber efectivamente cómo va a impactarles este año diferente, este año económicamente diverso a sus empresas, entonces es importante que se conecte este 18 de abril para ver ese tema económico y su impacto en las pymes. Pensando en ustedes como empresarios, el 20 de abril vamos a tener nutrición saludable para empresarios pymes. Nosotros sabemos que el ser empresario pyme implica que a veces no hay horarios y que muchas veces en que no hay horarios tampoco se destina ese tiempo para una nutrición saludable. Entonces, vamos a tener expertos y profesionales en el tema para guiarles para que ustedes puedan tener en su gestión exitosa empresarial también un pilar de éxito en el manejo de la nutrición. El 21 de abril vamos a estar en tema de tributación y vamos a aprender de la mano del Ministerio de Hacienda cuáles son esas herramientas digitales que ustedes necesitan para poder estar alineados a los temas tributarios. Recuerden que si una pyme tiene la formalización, o sea, tributa, tiene riesgos del trabajo, la ley pide 2 de 3 requisitos. En este caso, nosotros les recomendamos tener el seguro de riesgos del trabajo también para poder proteger a sus trabajadores. En el momento en que usted pueda tener esa formalidad, abre posibilidades de crecimiento a su empresa. Puede participar en temas de licitaciones con evaluaciones diferenciadas. Puede también tener acceso a fondos de capital semilla no reembolsables. Puede tener acceso a múltiples capacitaciones, a exoneraciones tributarias. Entonces, todo esto va a impactar directamente a su empresa y al crecimiento, que es lo que todos queremos. Entonces, aprender de temas tributarios es indispensable. El 25 de abril tenemos un tema súper importante que se llama ¿Cómo combatir el estrés financiero? Entonces, aprovechar estos temas financieros, todos estos temas de proyecciones para poder aprender de este tema. El 26 de abril volvemos con nuestro aliado Colau en temas de web. Recuerde que el comercio digital, la venta digital es lo que se ocupa que las pymes incursionen en este momento.
pandemia transformó todo nuestro entorno. Antes estábamos muy acostumbrados a lo que era el mundo de tienda física, tienda presencial, pero este giro que dio la pandemia transformó completamente el comercio y el comercio digital es importante para las pymes. Entonces, este 26 de abril vamos a aprender sobre la arquitectura web de mi pyme. Entonces, es importante que esté con nosotros para que lo analice. Pero también vamos a analizar ese mismo día propuestas de seguro de salud para pymes. Estamos teniendo propuestas diferenciadas para que ustedes puedan tener un seguro de gastos médicos accesible que les pueda dar esa oportunidad de ser atendidos en temas de salud. Y cerraríamos el mes, el 27 de abril, con el ABC de la experiencia del cliente. Y este es un tema determinante. No importa si usted es único en su pyme, no importa si usted ya es una pyme con muchísimos trabajadores, pero la experiencia del cliente es lo que va a marcar que esos clientes se relacionen con usted, se queden, se fidelicen y amplíen sus ciclos de compra y recompra. Entonces, la experiencia del cliente es determinante para todas las pymes. Entonces, este es un programa amplio, como ven ustedes, tenemos temas que tienen que ver con web, temas de agro, temas de tributación, temas de salud, temas de comercio electrónico, para que ustedes puedan potenciar ese desarrollo empresarial y que puedan crecer de la mano de Links. Recuerde, como siempre, nuestras charlas quedan grabadas y eventualmente usted no pudo ver la de tributación que dimos el martes o no pudo ver las que hemos dado durante el año, quedan grabadas y usted puede acceder para repasar estos conceptos. O también puede acceder a las charlas que tuvimos el año anterior para que ustedes puedan repasar conceptos o aprender en temas que no estuvieron. Desde Links tenemos 8 programas de capacitación para impulsarlo. Pyme responsable y sostenible, pyme proveedora, un acercamiento al mundo de las personas con discapacidad, impulsamos su esfuerzo, este programa de agroinfórmese y en realidad tenemos toda una gama de programas para ustedes y también oportunidades de encadenamiento donde podemos generar también oportunidades para que usted crezca en ventas en diferentes plataformas. Un gusto tenerlos. Nuestro correo, como siempre, está a disposición de ustedes, pymeseguros@grupoins.com, para que puedan aprovechar y comunicarse con nosotros para los temas relacionados con pymes. Aprovechen esta mañana y que disfruten muchísimo, que tengan un excelente día. Gracias a doña Daisy Rodríguez, líder del segmento PYME de Links, por su mensaje. Y para nosotros es sumamente importante que ustedes reporten su asistencia en estas charlas virtuales. Es por eso que hemos compartido un link en el chat donde usted puede realizar el registro que corresponde. Pueden ingresar y ahí pueden anotarse para nosotros seguirlos tomando en cuenta también en todos nuestros proyectos y tener en cuenta también su fidelidad. Ahora bien, también indicarles que al final estaremos realizando pues otro link, enviándoles otro link para que ustedes nos califiquen y nos envíen sugerencias sobre temas que gusten que podamos abarcar en estos programas. Para continuar con la sesión, me voy a permitir presentar a nuestra especialista del día de hoy, quien nos va a exponer el tema, el papel de mi pyme en la lucha contra el cambio climático. Hoy nos acompaña la máster Carla Astorga Castro, quien es gestora ambiental de profesión y posee una maestría también en desarrollo comunitario sustentable. Fue consultora ambiental y actualmente labora como docente. En el INA tiene más de 10 años capacitando y formando a personas de empresas, organizaciones sociales, acueductos comunales e institucionales de gobierno, también en temas atinentes a la gestión ambiental y asimismo también ha participado en la conformación de herramientas nacionales de cuantificación de gases de efecto invernadero e inventarios energéticos. También ha sido ponente en múltiples charlas y espacios de comunicación abiertos al público. Carla ha coordinado comisiones para la implementación del programa Bandera Azul Ecológica en la categoría de eventos especiales, entre otras jornadas de comunicación a nivel nacional. Le damos la más cordial bienvenida a Carla Astorga el día de hoy a nuestra sesión y a nuestro programa de PYME Responsable y Sostenible.
Adelante, Carla. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a Laura, a las compañeras, doña Daisy, un saludo también cordial por la invitación a esta jornada de charla, digamos, respectiva al tema de gestión ambiental y la labor de las pymes en este proceso, ¿verdad? Me voy a permitir compartir el material que tenemos para presentar el día de hoy. Espero que se esté viendo. Creo que me pueden Sí, por sí ahí se tal ve. vez. Perfecto, Adelante. muchísimas gracias. Para hoy tenemos el abordaje del papel de la pyme, ¿verdad? En la lucha contra el cambio climático. Es importante, el tema es muy amplio, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de establecer ciertos lineamientos o ciertas estrategias en este sentido. Para empezar, ¿verdad? Vamos a abordar un poquito esa introducción hacia el tema de cambio climático, porque muchas veces lo vemos como algo súper malo, ¿verdad? Y en realidad es un tema más de profundizar en lo que realmente nosotros tenemos cierta cuota de responsabilidad como seres humanos y dónde es que podemos nosotros justamente tomar riendas, ¿verdad? En este camino. Aclarar, ¿verdad? Que el tema de efecto invernadero es muy importante para nosotros sobrevivir en este planeta, ¿verdad? El efecto invernadero no es malo como tal, sino que es un fenómeno natural y que necesitamos que exista para poder subsistir, ya que este efecto invernadero es el que nos protege de todos los rayos del sol, digámoslo así, en exceso, ¿verdad? Hay una parte que entra, otra parte que se refleja, y ese proceso es el que nos permite mantener una temperatura adecuada, ¿verdad? Si estamos pensando en el sector agro como un fuerte, ¿verdad? Del nivel país, a nivel económico, pues esto es crucial, ¿verdad? Mantener la regulación de la temperatura para que todo el proceso agropecuario se pueda llevar de manera idónea. Es esencial, ¿verdad? Sin embargo, nuestras acciones que han influido en el tema de contaminación y tal vez en la extracción, digamos, irracional o ya insostenible de ciertos recursos, ¿verdad? Esas actividades que quizás no eran tan conscientes, y digo eran, porque quizá en los últimos años ya hemos venido siendo más conscientes del impacto que generan nuestras actividades, pero de hace unos, no sé, 60, 70 años atrás, pues no se tenía tal vez ese nivel real de conciencia a la hora de ejecutar diferentes actividades económicas. Esto genera cierta contaminación y genera además una destrucción de ciertos ecosistemas que nos protegían, ¿verdad? Y que mantenían esa regulación junto con el efecto invernadero. Pero a nosotros estar aportando diferentes sustancias, diferentes gases, estamos aumentando y estamos alterando ese efecto invernadero, ¿verdad? Esa alteración, que sí es dañina, es la que viene provocando todo el proceso de calentamiento global, ¿verdad? Que es ese aumento de temperaturas porque hay demasiados más gases de la cuenta de los que deberían haber o de los que habían en un proceso natural, porque ya son aportados por nuestras actividades. Sobre eso sí tenemos responsabilidad, pero también estamos aportando diferentes gases que no son naturales como los refrigerantes, y estos refrigerantes tienen un efecto inmediato en capas, la más externa de todas, que es la capa de ozono, y haciendo este tipo de huequito, no sé si lo logran observar en la figura de abajo, en el mundito que sale abajo, ¿verdad? Este como agujero que se ve ahí, son diferentes cúmulos de espacios donde se ha debilitado el ozono, porque esos gases refrigerantes que hemos estado lanzando desde hace años, ¿verdad? Han venido teniendo un efecto de que van utilizando el oxígeno disponible. Entonces la capa de ozono ya no se puede formar bien, se va debilitando y se va debilitando hasta que quede tan fina que los rayos solares pueden colarse por ahí muy fácilmente. Entonces, esta alteración, porque si bien es una alteración de un fenómeno natural, es la que sí ha sido provocada por nosotros. Nosotros no provocamos el efecto invernadero ya estaba. Nosotros provocamos un calentamiento global, que son fenómenos que también se han dado en otras circunstancias, ¿verdad? Naturales inclusive, pero por cosas muy específicas. En este caso, somos nosotros, ¿verdad? Los humanos los que hemos estado aportando este calentamiento, los que hemos estado aportando este agotamiento de capa de ozono, que esto sí es muy humano, ¿verdad? Esto es meramente creación de nosotros, de acuerdo a múltiples estudios científicos que se dan. ¿Qué genera todo esto? Bueno, genera que al haber muchísima diferencia en las temperaturas, cambie el clima, ¿verdad? Cuando hablamos de cambio climático es un cambio global, es un impacto fuerte e intenso en los patrones climáticos de todo el planeta, no solo de Costa Rica, ¿verdad?
que de hecho se observa, se ha observado recientemente y estamos en una época en la que hace unos tal vez 6, 7 años ya se tenía un estudio, ¿verdad? A nivel de Costa Rica, de cuáles iban a ser los escenarios climáticos a partir del 2020 y muchos de ellos realmente sí se han cumplido. La diferencia en los patrones de lluvia es el principal escenario y que lo digan las personas que trabajan en la industria del agro, ¿verdad? Principalmente que posiblemente todo su patrón de producción necesita ajustarse a nuevos patrones de época lluviosa y seca, ¿verdad? Porque ya no son los mismos, ni la misma cantidad. Las épocas tal vez se mantienen, pero son extrañas, ¿verdad? Ya no es tan fácil medirlas. Este es el contexto en el cual estamos. ¿Y qué procede ante esto? Adaptarnos. También tratar de mitigar la contaminación, de bajar lo más que se pueda para que cuando nos empecemos a adaptar sea sostenible, ¿verdad? Porque si seguimos en el mismo camino, aunque nos vayamos a adaptar hoy, dentro de 10 años va a haber otro panorama diferente y nos tenemos que volver a adaptar y tampoco esa es la idea, ¿verdad? No es el enfoque que se quisiera tener. Esta información yo se las compartí a las compañeras del INS para que después también se las puedan incluso remitir porque es una presentación en línea y por acá vamos a ver que tiene ciertos recursos o videos que se los voy a dejar ahí porque son tal vez un poquito más externos, ¿verdad? Pero que pueden ayudar a explicar muchísimo más algunos de esos factores para que lo tengan ahí como dato. Bueno, entonces tenemos que la importancia que generan, ¿verdad? O el impacto que tienen las pymes, así como para hacerle más nombre al título, ¿verdad? De la charla, puede ser bastante amplio, ¿por qué no? Siendo que las pymes son de los principales, digamos, aportes económicos al país, ¿verdad? Las pymes generan recurso interno, generan recursos económicos, generan empleo, generan muchos aspectos positivos, también generan residuos, también generan aguas residuales, ¿verdad? También consumen recursos. Entonces, el papel de las pymes en este tema es fundamental también. ¿Por qué? Porque somos igual entidades que generamos, gestionamos, que consumimos y que el enfoque racional o el enfoque de sustentabilidad, que al final vamos a ver, que deberíamos ir incorporando en nuestros diseños productivos de como pyme, es y puede generar un impacto positivo, que es a lo que si quisiéramos enfocar más bien, ¿verdad? Sumamente fuerte. ¿Por qué? Porque vean la cantidad de pymes que se han venido movilizando en los últimos años, ¿verdad? Bueno, eso es un dato más reciente. Todas ustedes como entidades productivas, ¿verdad? Y especialmente me llama la atención que muchas, por lo menos de acuerdo a estos datos, son muy micro, ¿verdad? Son empresas realmente pequeñitas, o con poco personal, bueno, con los criterios que más o menos se clasifican allí, pero no solamente a nivel de las personas, sino de la producción, ¿verdad? Pero su impacto puede ser muy importante a nivel país, ¿verdad? Si estamos todas distribuidas en todo el territorio nacional y todas consumimos recursos energéticos, todas tenemos personas a cargo que tienen su propia cultura ambiental, además, ¿verdad? Eso es toda una lucha interesante y son normalmente los mejores ejemplos de cómo involucrar a las personas que trabajamos en una pyme, ¿verdad? Cómo nos involucramos en el tema de gestión ambiental, porque más bien al ser a veces más pequeños es mucho más fácil generar esa cultura de cambio y generar controles adecuados para esto. Entonces, su papel en este tema de luchar más bien, no tanto solo contra el cambio climático, porque luchar contra el cambio climático quizás es muy complicado, ¿verdad? Porque no es solo nuestra responsabilidad, es una responsabilidad colectiva, pero sí tenemos un aporte importante que hacer ante los diferentes elementos de contaminación o de extracción de recursos que afecten de forma negativa o de forma positiva al cambio climático. Entonces vamos a verlo más bien desde ese enfoque. ¿Qué puedo hacer yo desde mis aspectos, desde mis elementos para poder aportar positivamente? Ese es el reto, ¿verdad? ¿Y qué puedo o debo empezar a manejar para que vaya el impacto negativo siendo cada vez un poco menos hasta que se pueda sostener de una manera apta para la empresa y que su impacto esté realmente controlado y regulado? Esa es la idea, ¿verdad? O el fomento que se debería uno pues llevar un poquito más. Hay muchas estrategias, hay unas muy grandotas, pero que realmente como pyme podemos enterar. Me parece que no, pero sí. Tenemos muchísimas estrategias que no sé si han hecho algunos ecos, ¿verdad? Por ahí quizá, ya ustedes tal vez algunas de estas las han visto, quizá no. Entonces vamos a mencionar algunas ideas para que ustedes digan, mira, eso me podría servir, ¿verdad? Ojalá así fuera, ojalá así sea, y que podamos retornarla o revalorarlo para efectos de nuestra empresa.
Tenemos el ecodiseño. El ecodiseño, aquí lo que tengo es una imagen. Bueno, esta aquí abajito no. Vamos a verificar esta que está aquí como arriba, que tiene como unas cajas y un envase. El ecodiseño lo explico con esta imagen, porque realmente palabras más, palabras menos. El ecodiseño es todo ese proceso de innovación que podamos tener, y más de innovación, de adaptación o de cambios que podamos tener o que podamos generar desde la idea, desde la concepción de un servicio o de un producto, para que este producto, este servicio, desde que lo estamos pensando en crear, ¿verdad? En diseñar, ya incorpore elementos de criterio ambiental, no solo de calidad de producto o del servicio, sino también de calidad ambiental y de su impacto. ¿Qué significa? Que desde que yo estoy gestando este producto, este servicio, vaya a pensar, ok, ¿cómo va a ser el desarrollo que esto tiene que llevar para que su impacto sea mínimo o sea lo menos negativo posible, ¿verdad? No es que tal vez no haya un impacto, es que vamos a ir controlándolo. Desde que yo voy a buscar cuáles materias primas voy a usar, cuántas voy a usar, en qué presentación lo voy a llevar, ¿verdad? Todo eso es un criterio de ecodiseño que podríamos incluir, ¿verdad? No es satanizar cuestiones de materiales y demás. Quisiera aquí también ser clara, es utilizarnos de manera eficiente y utilizar lo que realmente se necesita para el producto, ¿verdad? No caer en lo excesivo. Y no por eso no tiene que ser estético también, porque eso obviamente es parte de lo que vende, ¿verdad? A nivel de producto, a nivel de servicio. Sino pensar en todas esas acciones que aparecen. A veces el consumidor nada más llega y agarra el producto y se lo lleva, ¿verdad? O va por el servicio y listo, no piensa en todo lo demás, pero ustedes como empresa pueden cacarear ese tipo de estrategias y demás, y llaman a la atención a otro tipo de mercados. Por ejemplo, en esta imagen vemos que la parte izquierda de las cajas, ¿verdad? Lo que se ha trabajado o lo que busca el ecodiseño es ver cómo incluso desde el transporte de los materiales se pueden hacer mucho más eficientes para que disminuya la cantidad de cajas, ¿verdad? O de empaques excesivos, y aumente más bien la cantidad de unidades que se pueden transportar. Eso es una idea de ecodiseño. El transporte, ¿verdad? Los materiales inclusive. Eso es parte. Podemos tener influencia en diferentes partes del diseño de un producto, ¿verdad? No solo el diseño per se o de un servicio, sino desde cómo vienen las materias primas hasta cómo se va a transportar en su distribución. Eso es lo que también se llaman como las etapas del ciclo de vida. En esas etapas de ciclo de vida, ahí donde yo puedo meter elementos que me ayuden a diseñar mejor este producto o ese servicio para que cumpla con criterios que me bajen a nivel ambiental el impacto, pero también al final me puede generar ahorros, ¿verdad? Eso es parte importante. Por ejemplo, en el tema del envase que ustedes tienen en el lado derecho de la pantalla, se menciona que una forma de ecodiseño ahora puede ser sustituir, ¿verdad? No colocar, por ejemplo, ese envase, que podemos aludirlo a muchos productos, ¿verdad? Que puede contener, pero digamos, en ese envase, en vez de utilizar un tipo de tapa y además un sello de aluminio, que solo se utilice el sello. Puede ser que el producto lo permita, ¿verdad? Hay que analizar muy bien las características del producto, pero puede ser que lo permita. O más bien, en vez del sello de aluminio, simplemente la tapa, que además es un material reciclable, ¿verdad? Y que tal vez no se requiera realmente el sello. Entonces, generar un hermetismo, ¿verdad? En el diseño para que elimine materiales innecesarios y se quede solo con lo que realmente ocupa. Este tipo de estrategias son ejemplos de ecodiseño, ¿verdad? Y, por ejemplo, en la parte de la tinta, ¿verdad? Disminuir un poco el tema de la cantidad de lo que se va a imprimir y básicamente tener solamente la información necesaria, ¿verdad? Eso también ayuda a la disminución del uso de tintas y eso es parte del desempeño ambiental y del ecodiseño de una organización. Ejemplos de ecodiseño, ¿verdad? Cómo se aplica, más que una definición per se. Otra estrategia interesante es la estrategia de bioeconomía. La bioeconomía en Costa Rica tiene toda una estrategia, justamente Estrategia Nacional de Bioeconomía, y que consiste en un proceso donde aprovechemos al máximo posible los recursos biológicos, es decir, residuos o restos de material que venga del sector agropecuario. Mucho aquí el sector agropecuario es fundamental, ¿verdad? Porque es como tomar todos estos insumos biológicos, biomasa cultivada, digamos, plantas para generar nuevos combustibles. Eso es bioeconomía, ¿verdad? Cosas que vengan generadas, productos específicamente que vengan generados a partir de materiales naturales. Esas son estrategias de bioeconomía. Entonces, pueden ser materiales cultivados, pueden ser materiales de origen animal en el sentido de la biomasa que genera los residuos y los excretos, ¿verdad? No el animal per se, sino sus residuos, ¿verdad?
pero también pueden ser biomasa que se genere a raíz de procesos industriales, otro tipo de residuos orgánicos, por ejemplo, alimentos y demás. Todo esto podemos gestionarlo y podemos trabajarlo en un proceso de transformación para generar productos nuevos o servicios nuevos, en este caso, como por ejemplo la energía. La producción sustentable es otro modelo. Este modelo es tal vez un poco más teórico y al final de cuentas es como un mecanismo general de cómo la organización trabaja, ¿verdad? Pero la producción sustentable básicamente es la que es muy consciente de la situación ambiental y las problemáticas ambientales, y bajo ese enfoque de querer aportar a la solución de esa problemática ambiental, genera productos o servicios que respondan mucho a una necesidad de consumo, pero con el compromiso de no contaminar tanto, ¿verdad? Y de garantizar que todo su proceso, con base en el ecodiseño, por ejemplo, ¿verdad? Ha sido desarrollado de una manera que sustenta la calidad de los materiales, de los recursos y de la vida. Es como un paradigma un poquito más amplio, ¿verdad? Vamos como aumentando un poquito el escalafón. Y la economía circular, que es una de las estrategias tal vez más grandes y robustas a nivel general e internacional, ¿verdad? La economía circular integra todo lo anterior, ¿verdad? La economía circular es cambiar completamente un sistema lineal donde tradicionalmente extraemos recursos para generar un producto o para generar, digamos, o gestar un servicio, ¿verdad? A partir de ahí transformamos, desarrollamos el producto, desarrollamos el servicio, existen consumidores, toman ese producto, ese servicio, y en el caso de los productos particularmente, porque está más aplicado a la parte de producción, en el caso de los productos, una vez consumidos se desechan. Esa es la economía lineal, la tradicional, ¿verdad? Consumo, transformo o produzco, vuelvo a consumir en la parte de consumo final, desecho. Vuelvo a extraer materia virgen, vuelvo a producir, vuelvo a consumir, vuelvo a desechar. Y esa línea, ¿verdad? Como si el planeta fuera infinito, no es sostenible, ¿verdad? Entonces, en respuesta a eso, se ha venido gestando desde hace muchos años, pero con más fuerza en los últimos 2 o 3 años, y mucho a partir de pandemia. La pandemia fue clave para muchas cosas, ¿verdad? Para darnos cuenta de muchos errores que veníamos cometiendo, también para ponernos a prueba en mucho tema de resiliencia, claro está, y especialmente en el tema pymes. Y justamente la idea es aprovechar esa resiliencia y cambiar el modelo, porque los modelos económicos lineales no nos estaban funcionando y nos dimos cuenta de eso en pandemia muchas veces, ¿verdad? Que no había forma de continuar con esa escala lineal. Entonces, ¿qué muchas veces se requiere? Cambiar el chip, ¿verdad? Y este tipo de golpes pueden permitir, ¿verdad? Desde un punto de vista de resiliencia, que cambiemos el chip hacia algo más circular, que es la propuesta de estos modelos de economía. Pero eso se refiere exactamente a un modelo económico grande, ¿verdad? Nosotros, digamos, desde una entidad pequeña, claro que podemos aportar también viéndolo a este modelo económico, ¿verdad? Y generar diseños, generar producciones, generar estrategias a nivel empresarial internas que puedan permitirnos generar esta circularidad. ¿Qué significa esa circularidad? Bueno, sí, es cierto, siempre vamos a ocupar materia prima, pero esa materia prima no tiene que ser necesariamente virgen, no todo su porcentaje. Puede ser que yo me quede solamente con materiales que pueda reutilizar o reciclar, transformar en el proceso, ¿verdad? ¿Existen posibilidades de hacerlo así? Perfecto. Puede ser que yo utilice la bioeconomía, ¿verdad? Utilizando materiales a partir de biomasa que ya exista, de materiales orgánicos, y de ahí genere productos nuevos, y más bien esos productos incluso se pueden recircular en un proceso también de producción. A esa circularidad, a parar la parte del desecho, es a la que se refiere la economía circular. Y no hablamos solamente de que las empresas son las que tienen que hacerlas, hay que incluir al consumidor en esta economía circular, ¿verdad? Hay que ofrecerle la opción al consumidor de que si ya ese producto yo como empresa lo puedo volver a aprovechar porque me sirve para mi producción, me lo devuelva, ¿verdad? Me lo haga llegar nuevamente, tal vez parcialmente, una vez que medio fue consumido, los empaques, qué sé yo, ¿verdad? Es trabajar en esa formación, en la circularidad de las personas consumidoras y obviamente de nuestros modelos de negocio. Esta estrategia es una visión mucho más amplia, ¿verdad? Pero nace desde la idea general del producto o servicio.
¿Podemos aplicarlo a empresas que ya estén existiendo? Claro que sí. Eso es una cuestión de analizar las estrategias y de mejora continua de las empresas e ir viendo dónde. No tiene que ser tampoco algo súper grande, ¿verdad? Aunque así se vea. Es algo que nosotros podamos ir controlando desde la percepción de cómo estamos diseñando nuestro producto o servicio. Y lleva un análisis de fondo interesante que es el que le invitamos a realizar. ¿Y todo esto cómo aporta al tema del cambio climático? Claro que aporta, porque estamos gestionando todos nuestros elementos ambientales, del tema de residuos, del tema de consumo energético, del consumo del agua, y todo esto nos permite adaptarnos a las condiciones de cambio climático que tenemos, pero también a bajar la contaminación y la extracción de recursos para que el cambio climático se mantenga sostenido, ¿verdad? Y es lo que nos permita adaptarnos de una forma sostenida, que es un poco también la idea de este proceso de cambio, ¿verdad? Para eso es que también hablamos ya propiamente en los procesos y productos, ¿verdad? O en los procesos más bien, ya sea un servicio o de un bien de consumo, que trabajemos lo que son desempeños ambientales de las organizaciones, ¿verdad? Y muchas certificaciones ambientales, por ejemplo, tiran hacia esto, de hecho, ¿verdad? Más allá de la estrategia, si es ecodiseño, si es bioeconomía, esto es ya lo general, ¿verdad? Lo que en toda organización deberíamos mantener para poder mitigar, bajar los impactos ambientales negativos, no tanto para adaptarnos. Las estrategias anteriores quizás son más un proceso de adaptación, ¿verdad? De hacer cosas nuevas. Pero en este caso, cuando tal vez nuestro enfoque no es todavía adaptarnos, estamos en ese proceso y lleva un poco de tiempo, empecemos por controlar lo que tenemos. Y controlar lo que tenemos implica tener un buen desempeño, ¿verdad? Entonces, cuando todas las operaciones de la empresa contemplen al ambiente, no solo como un proveedor de recursos, del cual saco y saco y saco, ¿verdad? Sino del que yo, ok, necesito estos recursos, pero necesito mantenerlos para que mi empresa funcione, ¿verdad? Es algo realmente de mucho sentido, casi que lógico, ¿verdad? Si necesitamos cierta cantidad de recursos, pues lo lógico es que mi empresa genere también acciones y ojalá todas alrededor para mantener esos recursos, ¿verdad? Porque de lo contrario, cuando se acaben, no es tan fácil o puede ser más costoso ir a buscarlos en otro lado y empezar a abarcar otros espacios, se nos aumentan los costos, aumenta nuestra huella y al final de cuentas lo que estamos haciendo es el mismo impacto, pero en otro lado. Se nos va a acabar también y pues vamos a ver de dónde sacamos esos recursos, ¿verdad? Solo ahí, más toda la contaminación que podemos estar generando ahí para abajo, que afecta la calidad de esos mismos recursos. Es que se trabaja de manera de economía circular porque todos los procesos naturales son circulares, ¿verdad? Todo se regresa. El ciclo hidrológico da vueltas, es un ciclo, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno. De todos los recursos naturales que tenemos en el planeta, todos son ciclos. La Tierra es un ciclo, ¿verdad? Es algo que se mueve, que rota y que es finita, ¿verdad? No es un pozo sin fondo, aunque lo veamos en algunos casos así y equivocada y erróneamente, muchas veces lo seguimos trabajando de esa manera. Entonces, la idea es que no veamos al ambiente solo como un proveedor que me extrae, que el cual yo puedo obtener todo lo que necesito y quiero, ¿verdad? Sino que sí, es cierto, me provee recursos, pero necesito mantenerlos. Ahí entra mi responsabilidad y mi papel en esa sostenibilidad ambiental específicamente para que mi empresa también tenga una sostenibilidad financiera, una sostenibilidad de producción a largo plazo, ¿verdad? Entonces hablamos no solo de un crecimiento en pico, sino de un sostén, que es me imagino, la visión de muchos de ustedes como empresarios y empresarias. Entonces, viendo esta concepción, cambiando ese chip, ya empezamos a controlar. Así como controlamos los gastos, controlamos las horas del personal, controlamos los temas de materiales y de producción, controlamos las salidas, controlamos los ingresos, así como controlamos todos esos elementos clave de la producción, podemos y debemos controlar cuáles son nuestros aspectos ambientales, es decir, cuáles elementos estamos teniendo que tengan relación con el ambiente y donde estamos generando impactos. ¿Cómo se controlan? Mucho tal vez con los mismos registros que ya llevamos de cuánto agua consumimos porque hay que pagarla, cuánta electricidad consumimos porque hay que pagarla, ¿verdad? ¿Cuántos residuos generamos? Eso tal vez a veces uno no lo controla tanto, pero al final pagamos un impuesto o pagamos a empresas que se los lleven, ¿verdad? Entonces, por ahí estamos trabajando eso, controlar cuál es nuestro impacto.
Y para eso trabajamos en diferentes estrategias específicas o debemos trabajar en estrategias internas de dónde están esas debilidades en los aspectos ambientales, ¿verdad? Que deberíamos utilizar productos más biodegradables porque quizá no tenemos ahorita la inversión para un sistema de tratamiento de aguas residuales. Entonces, bueno, vayamos desde el proceso, ¿verdad? ¿Qué podemos agilizar ahí para que lo que tenemos nos funcione? Porque todavía no nos podemos adaptar a algo más grande o porque hay limitantes que del todo no lo van a permitir. Bueno, entonces trabajemos en el proceso, ¿verdad? Para ir minimizando los impactos. Todas esas estrategias de desempeño ambiental y imágenes son visuales, ¿verdad? Como para que ustedes tengan una idea de dónde podría uno intentar trabajar. Posiblemente algunos de ustedes tengan algún reconocimiento ambiental que ya les haya dado este tipo de directrices, ¿verdad? De trabajar sobre el control de sus aspectos ambientales. Bueno, eso es algo muy importante. Podemos entonces evolucionemos a una estrategia de ecodiseño, evolucionemos a una estrategia de producción sustentable y vamos, ¿verdad? Metiéndonos en este ritmo. ¿Por qué? Porque son estrategias y políticas nacionales que ya están. Entonces van de la mano con todo lo que estamos nosotros trabajando. Por ejemplo, el tema de desempeño ambiental involucra también un proceso muy interesante, que es el de compras sustentables. Y aquí llama mucho la atención el encadenamiento. Ahora, doña Daisy lo mencionaba al inicio, ahora la importancia de los encadenamientos a nivel de las pymes. Y es que en temas de desempeño ambiental y de estrategias más grandes, como producción sustentable, como economía circular, las compras sustentables son un pilar fundamental, ¿verdad? Y nos referimos a estas compras como todo lo que potencie criterios ambientales y sociales, laborales, justos, racionales, que sean realmente evidencien un impacto positivo ambiental y social, porque aquí vamos todos de la mano, ¿verdad? En este sentido, todos los enfoques, pero que permitan la producción, ¿verdad? De las empresas. Ese es un poco como el enfoque. Suena muy bonito, yo sé que aplicarlo tal vez no es tan fácil, pero sí existen formas, ¿verdad? Y quizá a nivel del sector privado incluso puede ser hasta más sencillo de alguna manera aplicar esos criterios porque pueden tener un poco más de potencialidad, un poco más de apertura, ¿verdad? En ciertos procesos. Así que ustedes son clave para que estos encadenamientos se den y para que sean proveedores, que es una de las cosas que también me llama mucha atención de las palabras de doña Daisy al inicio, ¿verdad? Que sean ustedes esos que provean esos servicios y digan al mercado, aquí nosotros estamos generando cadenas sustentables, podemos ser proveedores de bienes y de servicios sustentables, aquí estamos, ¿verdad? Estamos presentes y queremos con esto aportar a todos los demás sectores que se vayan viniendo y que van sumando a esas estrategias de, ojalá, modelos circulares. Suena muy bonito en un mundo ideal, pero sí se puede lograr, ¿verdad? Existen experiencias en diferentes países que lo logran. Costa Rica tiene varios procesos de economía circular ya en operación, de empresas grandes, pero también pequeñas. O sea, tenemos de todo un poquito, ¿verdad? Y la idea es meternos más y meternos más. Por ejemplo, ¿qué es lo que deberíamos de trabajar a nivel interno para empezar a controlar nuestro desempeño ambiental? Reducir el consumo eléctrico, ¿verdad? Que a veces eso es todo un tema, pero con cosas muy pequeñas o muy simples como buenas prácticas y que no ocupan ninguna inversión, podemos perfectamente controlar esos desempeños. El uso adecuado de los equipos, ¿verdad? De climatización, de refrigeración, generar transportes sostenibles y más allá de que cambiemos el tipo de transporte, es incluso conducir eficientemente. Hay varios estudios a nivel país que han reflejado que con solo, voy a ponerlo en palabras muy coloquiales, saber manejar bien, ¿verdad? Y no solamente andar ahí llevando el carro en la calle, ¿verdad? Sino saber conducir y ser preventivo y hacer los cambios y toda la cuestión de manera eficiente, de manera consciente, nos permite ahorrar hasta 30% de combustible. Eso significa no solamente un ahorro económico, sino también un ahorro en contaminación. O sea, traslademos eso, esa visión nuestra de ahorros, de eficiencia, trasladémosla a qué tanto estamos contaminando. Esa es la conciencia ambiental que necesitamos para generar un buen desempeño. Tema de consumos y compras, bueno, hay unos criterios de compra sustentable que existen, son un poco más enfocados en lo que el sector público puede hacer, pero no significa que el sector privado no los pueda incorporar, más bien al contrario, me parece que son criterios bastante abiertos y que aunque dan modelos de cómo aplicarlo en la función pública, ¿verdad? También permite tener la base de las ideas para que el sector privado diga, bueno, ¿cuáles son esos criterios? ¿Cómo yo puedo comprar de forma sustentable? ¿Qué es eso, verdad? ¿Por dónde empiezo?
puedo tomar esa serie de guía para algunos productos que ya son los que más hay en el mercado con esos criterios y empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque ustedes son productores, pero también necesitan recursos. Entonces, esos encadenamientos son los que nos permiten ir eligiendo, ir moviendo el mercado hacia un proceso más consciente a nivel ambiental. Y apoyar todas las estrategias que tengan que ver ya con valorización de recursos o de residuos, incluso, ahora les decía, de la estrategia de bioeconomía, si ustedes son una empresa productora del área pecuaria, ganadera particularmente, y generan esa biomasa que son las excretas de los animales, eso puede ser utilizado para otro tipo de proyectos energéticos a nivel comunitario, con otra microempresa que se pueda generar por ahí, y ahí vamos generando ese encadenamiento. Y eso es bioeconomía. Y tal vez ustedes ya lo están haciendo inclusive, ¿verdad? Entonces, qué interesante analizar dónde estamos calzando con lo que ya estamos haciendo y dónde podemos mejorar lo que estamos trabajando. Es importante para entrarle a ese papel de las MIPYMES en todo este proceso de adaptación y mitigación al cambio climático, que es más las palabras que me gustaría que nos lleváramos hoy, ¿verdad? Cómo mitigar con desempeño ambiental positivo, cómo adaptarnos con estrategias de economía circular, de bioeconomía, de producción sustentable, de ecodiseño. Esos son los mecanismos más fuertes de adaptación. Ay, perdón, me pasé. Pero ¿por dónde tenemos que empezar? Bueno, eso implica que deberíamos evolucionar a saber cuánto estamos generando de emisiones. Hablando en temas de cambio climático, uno de los factores o el factor que realmente se mide como impacto ante ese cambio climático es la cantidad de gases que estamos emitiendo. Gases que aumenten el efecto invernadero o gases que afecten la capa de ozono, que hagan el huequito que veíamos al inicio. Esos son los dos tipos, digamos, de enfoques en los que se analizan los gases que nosotros emitimos con toda la actividad productiva y con toda la actividad biológica que incluso tenemos, ¿verdad? Entonces, cuantificar eso, empezar a medir, tener control de ese desempeño ambiental es lo que nos permite poder empezar a entender cuál es nuestro impacto y de ahí trabajar en bajarlo lo más que se pueda. Existen muchísimos mecanismos y hemos estado investigando recientemente sobre esto de la estrategia de bioeconomía a nivel nacional y existen varios fondos, financiamiento, acceso a recursos de innovación, capacitación y demás de los cuales podemos echar mano. El INE es una entidad que podría perfectamente ir de la mano con estos procesos, ¿verdad? Mediante sus unidades que atienden empresas, como la UFODE, que es específicamente, pero también cuando ustedes tengan algo en particular, que ahora se los voy a mencionar un poquito más, hay otro montón de unidades, ¿verdad? Del INE, donde podemos acudir para solicitar las capacitaciones que necesitemos y que esto nos lleve a empezar a trabajar sobre esa conciencia, sobre ese conocimiento, para poder empezar a encadenarnos con los demás procesos de recursos, ¿verdad? Ya sean financiamiento, recursos de acompañamiento técnico para ideas innovadoras. Hay todo un portafolio de proyectos específico para la parte de recursos de innovación en temas de bioeconomía. Entonces, existen canales que tal vez no conocemos o que tal vez valga la pena insistir en tocar, ¿verdad? Y esto nos puede llevar a ser resilientes. Esta palabra es bueno, es de hace décadas, ¿verdad? Y se utilizaba mucho en temas de riesgos, especialmente, pero recientemente con el tema de pandemia creo que ya es utilizada por todas las personas, habidas y por haber, ¿verdad? Ser resilientes. ¿Qué significa? Adaptarnos, volver a surgir de una crisis como la pandemia, que tal vez es la más reciente y la más evidente, ¿verdad? Pero de una crisis ante un desastre, por ejemplo, también cuando sucede un desastre donde se ve afectada la parte humana, ¿verdad? Por un fenómeno natural. Entonces, allí es donde hablamos de reconstruir, ¿verdad? Volver al estado en el que estábamos, o ojalá mejor. En este caso, la resiliencia ante el cambio climático habla de adaptarnos para estar mejor que antes, ¿verdad? Mejor en cuanto no solamente cuestiones humanas, mejor no solamente en cuestiones muy del ser, ¿verdad? Muy egoístas nuestras, sino mejor en todo sentido, mejor en el ecosistema, mejor en tomar en cuenta el ambiente como parte integral de nuestra calidad de vida y de sostenibilidad. ¿Cuáles pueden ser beneficios directos si empezamos a trabajar en esas estrategias, verdad? Bueno, a mí en qué me beneficia, no solamente en que suena muy bonito, en que voy a tener una mejor imagen, pero también en que me puede generar un ingreso a nuevos mercados, me puede generar mucho ahorro. Con el ecodiseño a veces parece mentira, pero se ve como muy grande y muy raro, pero ese ecodiseño implica que podemos generar ahorros. Vean que en el ejemplo que les di era ahorro en materiales y más bien hasta ganancia en utilidades de mayor
mayor cantidad de materiales que podemos transportar. A veces es pensar un poco más eficiente, ¿verdad? Eso es básicamente. Cumplimiento de metas a nivel país, ¿verdad? Que bien que mal, quizá no, a veces no estamos obligados a cumplir con alguna certificación o algo así, pero como país hay compromisos nacionales ambientales y somos un país que pues por ahí se va mucho, ¿verdad? Yo sé que hay muchas ideologías, hay muchas cosas, que si nos ponemos muy finos, tal vez tenemos que todavía que mejorar muchísimo, ¿verdad? Como en cualquier parte, pero siendo muy estrictos y cuando nos comparamos con otros países, porque a veces solamente vemos como lo muy interno, ¿verdad? Pero cuando nos comparamos con otros países, especialmente la región latinoamericana o incluso el continente, tenemos muchas cosas muy buenas, tenemos un cuerpo normativo muy fuerte a nivel ambiental, tenemos un compromiso, normalmente entendemos el tema ambiental, aunque la conciencia y la responsabilidad varían, pero sí lo entendemos. A nivel general, cuando hablamos de proteger el ambiente, como que todos entendemos, ¿verdad? Y eso es parte de nuestra cultura como costarricenses. Entonces, eso ayuda a que cumplamos esas metas país y por eso es que nos hacemos esos compromisos, ¿verdad? Fuera de que además tener un mejor desempeño, estar dentro de una estrategia más grande, cacarear esos logros, nos genera una mejor imagen y de eso se alía, ¿verdad?, al tema de los nuevos mercados. Y en el caso de pymes, pues el fomento de los encadenamientos entre producción, productores sustentables, por decirlo de alguna manera, también pues aporta a que los consumidores tengamos más opciones, ¿verdad? Que eso es muy importante de este tema, porque también los consumidores recientes o de generaciones venideras vamos a tratar o van a ser mucho más conscientes porque venimos de una generación de mucho cambio, ¿verdad? Entonces vamos a tener esa conciencia de elegir ciertos procesos y ciertos productos, por lo menos se va a equiparar quizá al mercado de consumo normal, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces hay que entrarle también a ese tipo de encadenamiento de producción sustentable. Y bueno, algo que sí les quería dejar, casi ir cerrando, es como conclusión, ¿qué deberíamos evitar? Eso sí, ¿verdad? Deberíamos evitar esto que se llama greenwashing, que es básicamente decir, sí, sí, somos muy verdes, ¿verdad? Sí, sí, somos muy ecoamigables, que es una palabra interesante, ¿verdad? No es técnica realmente porque es como extraña, pero no estamos bajando realmente nuestro impacto, no estamos controlando realmente nuestro desempeño ambiental, o lo controlamos a medias, o solo lo que nos conviene, ¿verdad? O solo lo que queremos ver. No, no, es trabajar de lleno, siendo realmente coherentes. El greenwashing es una incoherencia, ¿verdad? Es una carita verde, pero realmente por dentro no estamos trabajándolo bien, ni nos estamos preocupando por generar esas estrategias, más allá incluso de lo que el proceso productivo como tal tenga, ¿verdad? Es también trasladarlo al consumidor y generar esa responsabilidad compartida entre todos. Y más bien, ¿qué podríamos fomentar? Bueno, yo les invito aquí a que fomentemos los principios de la sustentabilidad, que es un poquito más allá del desarrollo sostenible tradicional, de economía, ambiente y sociedad. Este rompe un poco más ese paradigma y lo que dice es, bueno, evolucionemos, ¿verdad? No es solamente ahí, alguien se lo inventó, porque se lo inventó. Es que es la evolución que necesitamos como personas para sostener nuestro planeta, ¿verdad? Nuevamente, es algo a veces que no necesitamos cacarear un poco más, necesitamos promoverlo más, ¿verdad? Esa relación intrínseca que tenemos con nuestro planeta, que es finito, que necesita que el crecimiento no es igual a desarrollo, ¿verdad? Podemos crecer y crecer y crecer y no necesariamente el concepto de desarrollo, que es mejorar la calidad de vida, va a ir de la mano siempre con crecimiento, porque a veces el crecimiento está muy segmentado en ciertos sectores, en ciertas manos, ¿verdad? Y el desarrollo realmente no está yendo igual. Entonces, no son sinónimos. El desarrollo debe ser moderado, debe ser, pero también con calidad y debe ser sostenible, debe mantenerse. Entonces, generar economías respetuosas, consumos responsables, vean que no estamos diciendo que no consumamos más, que no hagamos más pymes, que no, ¿verdad? Es más bien, trabajemos de una manera consciente sobre lo que vamos a hacer, diseñando, creando cosas, bienes de consumo realmente responsables con todo este criterio, ¿verdad? Y justificado en que todos tenemos un solo planeta y tenemos decisiones que tomar y tenemos recursos comunes para todas las personas y para todas las empresas, ¿verdad? Entonces, eso también se justifica en esos principios de sustentabilidad. Ven que van más allá, es una evolución un poco más del pensar, pero cuando pensamos un poco más evolucionado, pues también generamos mejores procesos, ¿verdad? Aquí les quería dejar
como parte de un link, ¿verdad? Ahí me perdonan, pero es un poquito el link para la plataforma de bionegocios que se está generando a nivel nacional y que trabaja todo este enfoque de financiamiento, capacitación y mentoría, y que permite, en este caso, que ustedes puedan tener acceso a diferentes mercados, ¿verdad? Diferentes estrategias de trabajo sobre estos procesos. Vamos a ver aquí cómo nos regresamos para la presentación. Está aquí. Ok. Bueno, como cierre, nosotros con parte de Lina, ¿verdad? Hemos generado diferentes materiales que pueden servir tal vez de apoyo para empezar a incorporar, en el caso de que los que necesiten empezar de cero, ¿verdad? Pero también de los que ya tengan evolución y necesiten algún refrescamiento. Tenemos diferentes materiales a la mano, ¿verdad? Aquí se los voy a dejar con sus respectivos links, que son como cositas con las que podemos ir trabajando, podemos ir iniciando, son recursos externos, así, páginas diferentes. Particularmente quisiera presentarle las guías digitales de Lina. Estas guías digitales de Lina son un recurso audiovisual, básicamente gratuito, ¿verdad? Como todos los servicios de Lina. Y hay guías digitales de diferentes temas, no solo de la parte ambiental, que es este de acá, hay de diferentes temas en los cuales tal vez a ustedes les pueda interesar. Son, digamos que recursos didácticos de autoaprendizaje, ¿verdad? Y son completamente accesibles por celular y demás. Por ejemplo, vamos a ver las guías de ambiente, ¿verdad? Que estas guías de ambiente tocan diferentes puntos, trabajan, por ejemplo, cómo podemos reducir el plástico de un solo uso. En el caso de las empresas que tal vez quieran trabajar como gestores de residuos, bueno, ¿cuál es el paso a paso que debo llevar? ¿Qué debo hacer yo para ser un gestor de residuos que reciba y transforme o genere este tipo de residuos a nivel país? ¿Cómo debo formalizarme? ¿Cómo debo inscribirme? Por ejemplo, para las personas que trabajan en temas de construcción, quizá, ¿verdad? ¿Cómo debemos ir incorporando esa gestión también de residuos específico? Igual en temas de construcción sostenible. Y pues aquí abordamos diferentes elementos, ¿verdad? El más reciente, que quizá les pueda interesar a muchos de ustedes, es cómo elaborar planes de manejo de residuos. Estos son requisitos que nos pide el Ministerio de Salud. Sí es cierto que tenemos cursos, pero muchas veces no damos abasto, entonces pues esta guía les puede ir dando las nociones. Esta es ideal para, ojalá, personas que ya tengan algún grado de conocimiento en el tema, para que lo puedan ir llevando un poquito más de la mano. Por ejemplo, vean este que interesante, ¿verdad? Medidas de mitigación y adaptación al cambio climático para el sector ganadero. Vean que esto es muy agro y muy atinente al tema que hemos estado trabajando el día de hoy. Entonces, son recursos que quería por ahí dejarles con el acceso mediante la presentación para que ustedes puedan eventualmente verlos, estudiarlos y pues de ahí ojalá sacar material o información que les pueda servir para sus proyectos. Les dejo la invitación para que nos puedan ver en nuestro canal de YouTube del subsector gestión ambiental, así lo pueden ubicar, como está por acá, un video sobre la oferta que tenemos a nivel de nuestra área técnica, ¿verdad? ¿Cuál es la oferta de capacitación que tenemos? También en el mismo video se indica, pero también quisiera promover, ¿verdad? Que a nivel de nuestra institución tenemos una forma también de atención que es mediante asistencias técnicas. No sé cuántos de ustedes han ya utilizado esa modalidad. Es una modalidad bastante concreta y bastante un poco más expedita. Pero nada más que trabaja con empresas u organizaciones, ¿verdad? O unidades que ya tengan experiencia en ciertos temas y que lo que necesiten sea mejorar. Entonces, por ejemplo, si ustedes dentro de todo lo que hemos hablado el día de hoy dicen, mira, nosotros estamos realmente interesados en generar un ecodiseño, o tal vez ya hemos venido teniendo la idea, pero no sabemos cómo concretarlo, bueno, tal vez nosotros ahorita en nuestra oferta no tenemos un curso de ecodiseño, pero perfectamente podemos brindar una asistencia personalizada a su empresa, ¿verdad? Para capacitar, porque todo lo de nosotros es mera capacitación, ¿verdad? Pero para capacitarles en el tema y que ustedes de ahí puedan generar ideas atinentes y ya puedan incluso encadenarse a este otro tipo de plataformas que ya generan más acompañamiento a nivel de la ejecución del proceso, ¿verdad? Pero empecemos por capacitarnos. Entonces, podemos ir generando todos estos recursos, aprovéchenlos, están a la mano de ustedes. Nosotros como institución nos debemos a las unidades productivas, pymes, grandes, ¿verdad? Cualquier tipo de empresa, y pues estamos a la mano para lo que ustedes necesiten. Les queda también mi correo electrónico con cualquier duda del tema gestión ambiental de Lina, con muchísimo gusto, ¿verdad? O si necesitan algún otro contacto por ahí, de alguna otra área técnica, pues ahí podemos sumar para poder acompañarles o orientarles, ¿verdad? En caso de ser necesario. Y pues con esto me despido, ¿verdad?
concienticemos, hagamos realmente, pongamos los pies en la tierra, ¿verdad? Nosotros necesitamos ser racionales para poder mantener o sostener y sustentar esa calidad de los recursos que tanto necesitamos para sobrevivir, pero también para producir como empresas. Muchísimas gracias por su atención. Espero que el material haya sido de apoyo y pues quedo a la orden en caso de cualquier consulta. Carla, muchísimas gracias y bueno, vamos a abrir el espacio a las consultas que nos están ingresando por el chat. Nos dice por acá Mariela, somos una pyme con 15 colaboradores. Sin lugar a duda, el cambio debe de nacer sembrando una semillita de conciencia. Desde hace varios años se implementó la modalidad de clasificación de residuos y todo el personal ha formado parte de esto, lo cual es gratificante. Y por acá nos dicen, excelente charla, desde el envase hasta una ruta de entrega de pedidos para ahorro de combustible hacen la diferencia. Acá no sé si tiene algún mensaje para ellas. Bueno, no, más bien felicitarles por las estrategias y por los comentarios. Qué dicha que esto abre, ¿verdad? Justamente a este último comentario, pensar en que desde que estamos concibiendo la idea, ¿verdad? Desde que estamos acomodando las cosas bien, desde ahí estamos pensando en un proceso de codiseño y desde ahí vamos trabajando en esa ruta de estrategias ambientales un poco más fuertes, ¿verdad? Esperemos que sigan así y en lo que se les pueda colaborar en capacitación, pues con mucho gusto, ¿verdad? Excelente. Por acá nos consultan, ¿cada cuánto tiempo nos recomienda realizar revisión y cambio de estrategias en los procesos productivos, de manera que estos se acoplen a las nuevas tendencias sostenibles? Eso es muy variable. La mejora continua, que es a lo que más bien me voy a ir, digamos, dentro de un proceso de planificación ambiental, bajo criterios técnicos y ambientales, se recomienda que no pase de un año. El análisis de la mejora, es decir, que hagamos como una revisión anual de cómo están nuestros procesos, de si hay algo novedoso, ¿verdad? Claro está que eso va a ir mucho en la visión y en el marco estratégico que tenga la empresa. Si su planificación estratégica implica que es cada 2 años que vayan a hacer una revisión, pues cada 2 años, ¿verdad? Se podrán hacer. Las tendencias normalmente no nacen de un día para otro. Y de hecho, estas estrategias, por ejemplo, de bioeconomía y demás a nivel país, tienen una visión de 10 años. Imagínense, ¿verdad? Es a mediano o largo plazo. Entonces, nuestras empresas pueden acoplarse perfectamente en esas etapas y ahí sería, digamos que ojalá anualmente pudiéramos hacer esas análisis de mejora continua y si no, pues irnos de acuerdo a la visión estratégica que tenga la empresa. Excelente, muy bien. Por acá, la siguiente consulta dice, somos una pequeña cafetería. Iniciamos con un proceso de cambio desde un menú digital hasta empaques para llevar de papel. Los clientes lo aceptaron muy bien. Este es un comentario que nos realizan por acá. Perfecto. Excelente. Y bueno, la última consultita que tengo por acá dice, ¿cómo asesorarnos para incursionar en el programa Bandera Azul? ¿Conocen a dónde acudir? Ok, ahí ustedes pueden tener, digamos, les puedo dar 2 opciones. Una es, de las que conozco, ¿verdad? Bueno, 3. Una es, ustedes pueden contactar contratar, si así lo tienen alguien y si así lo desean, a alguna persona consultora ambiental, ¿verdad? Para que les desarrolle todo el proceso, o sea, les lleve de la manita todo el proceso hasta que logren culminar con el reconocimiento al cual ustedes tengan ambición de entrar, ¿verdad? La categoría que les interese. Esa es una opción. Existe mucho personal capacitado, gestores ambientales, profesionales de otras ramas ambientales que les pueden colaborar. Otra opción es porque Bandera Azul trata de ser un programa un poco más amigable con el usuario, ¿verdad? Entonces, Bandera Azul promueve que ustedes descarguen, bueno, ahorita creo que tiene un problema la página porque un día eso me metí y estaba con problemas, pero bueno, uno puede descargar el manual de la categoría que le interese y revisar todo e irlo implementando poco a poco. Y cuando ya se sienta confiado que tiene todo, ahí es donde uno envía toda la documentación al programa para que se la revisen, porque eso es una revisión de documentos, básicamente lo que ellos hacen. Por eso se considera como un reconocimiento a la labor, ¿verdad? No es una certificación que te audita. Entonces, en ese sentido, ustedes lo pueden ir haciendo solitos si quisieran, ¿verdad? Pero si ustedes realmente necesitan asesoría o sienten que ya lo han leído y necesitan eso, ¿verdad? Pueden optar por la opción del contrato a una persona profesional ambiental.
Y la otra opción que les puedo dar es que nosotros como institución educativa podemos capacitar por medio de una asistencia técnica, que es lo que les decía ahora, porque no tenemos un curso para específicamente esto, tenemos cursos abiertos de cómo generar sistemas de gestión ambiental, entonces, de sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, ahí sí ustedes van viendo el paso a paso cómo tener un sistema y mucho de eso se enlaza a los procesos que lleva Bandera Azul. Entonces, ahí ustedes tienen como una capacitación de base y eso les permite tener criterio para ir generando. Esa es una opción. Y la otra es, si ya ustedes dicen, bueno, es que ya estamos en el proceso, ¿verdad? Y necesitamos una asesoría un poco más expedita, la asistencia técnica tal vez pueda ayudarles también, igual con un proceso de capacitación, pero personalizada a las necesidades de la empresa. Eso sería desde Lina lo que podríamos ofrecer también. Perfecto, bueno, damos por finalizado la parte de las consultas y agradecerle al Instituto Nacional de Aprendizaje y a Carla Astorga Castro, gestora ambiental, por habernos acompañado el día de hoy en la sesión de PYME responsable y sostenible. Agradecerles a todos ustedes también su sintonía y recordarles que si no han reportado por medio del link que les compartimos en el chat, no nos han reportado su asistencia a esta actividad, pueden, por favor, ingresar. Acá los tenemos en el chat para que ustedes lo puedan reportar su asistencia. También pueden calificar esta charla y sugerirnos temas que sean de interés para su empresa por medio del otro chat, del otro link que ya les compartimos en el chat. Para nosotros es un gusto haber estado con ustedes en esta mañana y haberlos acompañado también en el camino del éxito de su empresa con el conocimiento que nos impartieron hoy desde el INA, ¿verdad? En este programa. Un gusto saludarles e invitarles también a nuestros próximos programas que vienen en los próximos días. Por favor, estén pendientes de sus correos. Ahí les están llegando todas las invitaciones a los programas, a los proyectos que manejamos desde el INS. Y si tienen alguna consulta, nos pueden contactar al correo pymeseguros@grupoins.com. Para nosotros es un gusto servirles y acompañarles en el camino del éxito de sus empresas. Que estén muy bien y que tengan un excelente día.